Buenos días. Continuando con el ciclo de conferencias, hoy tenemos a Antonio Barba, antiguo alumno de la escuela, ahora profesor de la Universidad Europea de Madrid y experto en sonido. Así que os dejo con él y la conferencia Tecnología electroacústica, procesado de la señal de audio con un sistema de PA. Buenas, venía a contaros un poco eso, cuál es el procesado de la señal de audio a través de un sistema de PA. PA es un concepto que está generalmente mal extendido aquí en España porque se traduce literalmente por Public Address y aquí la gente lo interpreta como que es lo que le llega al público. Pero eso ahora enseguida vamos a ver que eso no es así. Un sistema de PA viene a ser esto que veis aquí. La traducción del diccionario de Oxford dice speech of other communication made in public or to a large group of people, es decir, altavoces, amplificación, que tengan que ver con un público, da igual que sea música o que sea palabra. Es decir, que esto que hemos visto aquí es un sistema de PA, todo, incluido lo que hay dentro del escenario. Dentro de este sistema de PA vamos a hacer dos zonas bien diferenciadas. Una es lo que va a oír todo el público y otra es lo que van a oír los músicos o los conferenciantes que estén dentro del escenario, de la tarima, de la plataforma, donde sea que se produzca el evento. Así, uno va a ser FOH, Front of House, que es la parte electroacústica que está fuera de escenario, lo que van a escuchar el público, y la parte de monitores, que va a ser la parte que esté dentro del escenario, que es lo que van a escuchar los músicos o el interlocutor, el conferenciante, etc. Además, en estos conceptos previos, antes de meternos más en la señal de audio, quería que viésemos los tipos de señal que hay, cuántas fuentes de emisión distintas hay en cualquier evento en directo. Pues bien, tenemos clasificados por voltaje, tenemos una señal de micro que tiene unos pocos milivoltios. No tiene una señal estándar porque depende de quién sea el que esté hablando o cantando o haciendo cualquier otra interpretación. La señal de instrumento. La señal de instrumento tiene como peculiaridad que tiene una muy alta impedancia. Ahora veremos cuáles son esos problemas. La señal de línea. La señal de línea va a ser la señal estándar que queremos alcanzar con todas las fuentes de emisión. Esa señal de línea, en equipos profesionales, se ha estandarizado en 1,228 voltios, redondeando 1,23 voltios. Eso es lo que tenemos que intentar conseguir. Baja impedancia y señal de línea. Y la señal de carga es la señal de línea cuando ya se ha amplificado, no preamplificado, cuando se ha amplificado. Para preamplificar estas señales de micro o de instrumento tenemos los preamplificadores o previos. Ahora hablaré de ellos. Y además tenemos las cajas de inyección directa o DI-Box, en inglés, que es esto que podéis ver aquí, donde tiene entradas en jack y tiene salidas en XLR. Además, otro concepto muy importante es el balanceo de la señal. Esto significa que la señal que corre por el cable induce ruidos, inexorablemente. Aquí veis, si tenemos un cable, va a haber ruidos e interferencias que se van a colar dentro del cable. Así, esta señal, si no está balanceada, acabará con ruido en su salida. El balanceo de señal es esto de aquí. La señal original se parte en dos, a una de ellas se la invierte 180 grados, como podéis ver aquí. Hacen el recorrido por separado, se induce el ruido, y cuando llegan al receptor, la que se invirtió se vuelve a invertir. Y ahora lo que queda desfasado 180 grados es el ruido inducido. Por lo tanto, al sumar ahora estas dos señales, vuelve a quedar la original y sin ruidos añadidos. Entonces es muy recomendable balancear siempre la señal. Para hacer esto del balanceo tenemos las cajas de inyección.
las señales de micrófono, puesto que ya salen en el XLR, no hace falta una caja de inyección para balancear, puesto que ya salen balanceadas. Bien, ahora quiero que veáis cosas que se van a utilizar a lo largo del recorrido de la señal de audio durante todo ese proceso. Los micrófonos se van a conectar a mangueras multipar. Muchos micrófonos hay en el escenario, ponemos una manguera multipar que tiene tanto, veis que es un pulpo, este pulpo llegará a la mesa de mezclas o al splitter. Ahora iremos viendo distintas posibilidades para que veáis en cada caso qué nos puede interesar. Entonces aquí nos vamos a tener tanto entradas del micrófono como salidas para luego conectar, si queremos, en una mesa de monitores. Este es otro tipo de manguera multipar, pero que llamamos subbox. Conectores profesionales son estos. Conector XLR, que me imagino que conocéis. Los conectores Spicon, que son de 4 u 8 hilos. Y los conectores Harting, que tienen muchos más pines para sacar multipares por una manguera. Ahora lo iremos viendo. Y esto es un procesador de audio digital. Este en concreto es el Galileo de la marca Meyer Sound. Además vemos aquí un splitter. Split es partir, distribuir. Por lo tanto, un splitter es un partidor, es un distribuidor de señal. Lo conocemos como splitter porque nos gustan mucho los anglicismos. Lo podríamos llamar partidor de señal o distribuidor, pero lo llamamos splitter. Esto se colocará encima del escenario, ahora lo enseñaré. Y esto es nuestro, digamos, nuestro resultado final, a lo que queremos llegar, que es a la amplificación y reproducción de la palabra o de la música que se está reproduciendo. Esto es un line array y unos subgraves o subwoofers. Esto puede ser un esquema de una conexión de front of house, es decir, de la mesa que está fuera del escenario, la que se va a encargar de mezclar y lo que va a escuchar el público. Y he puesto como unas fuentes, la fuente de emisión pues pueden ser unas vocales, algo que se recoja con micrófono. También podría ser una guitarra, puede ser un bajo eléctrico, puede ser un sintetizador. Y por eso he comenzado introduciendo los conceptos previos. Esta señal de micrófono tiene unos pocos milivoltios. La mayoría de las veces, sobre todo si estamos hablando de música pop o de palabra, insuficiente para que llegue a este previo que tiene cada canal de la mesa. Necesitaríamos preamplificarlo. Entonces, los micrófonos, por lo menos los de los vocalistas, solistas, llevan un previo, llevan un preamplificador para elevar la señal de micro a señal de línea. Además, las guitarras, los bajos y los sintetizadores las guitarras y los bajos llevan pastillas y sacan una señal que tampoco tiene un voltaje estándar, pero está entre la de micro y la de línea. Y el principal problema de estas es que tiene una muy alta impedancia. Entonces, a estas guitarras y a estos bajos habría que ponerles, lo que hemos visto antes, una caja de inyección. Para hacer dos cosas. Primero, la guitarra sale con un jack. El jack lo metemos aquí y salimos con XLR. Al ser ya multipar, ya podemos balancear la señal, por un lado. Y por otro, esta caja lo que va a hacer es bajar la impedancia hasta unos límites recomendables para poder manejar cables muy largos sin que haya pérdida de señal. Así pues, en nuestras fuentes hay que diferenciar si tenemos micrófonos, si tenemos pastillas de instrumentos o si tenemos ya directamente la propia señal de línea. Si tenemos la propia señal de línea no va a hacer falta autoamplificar, como es lógico, pero si esa señal de línea viene con alta impedancia, también es recomendable poner la caja de inyección para bajarla. Una vez que tenemos todo eso, podemos meter ya todos nuestros XLR aquí a la manguera multipar. Como decía antes, esta manguera multipar va a tener tanto, la gran mayoría son entradas, que van a ir hasta la mesa de mezclas,
pero luego también retorna y tiene las salidas que nos ofrece la mesa. Es decir, esta manguera multipar, estamos hablando de un evento pequeño, se posicionaría, se ubicaría en el escenario. En el escenario conectamos los micrófonos, la guitarra, lo que sea, y se envía hasta la mesa de mezclas. Las entradas las metemos aquí y las salidas de la mesa irían por la misma manguera y estarían en la propia multipar, es decir, en el escenario hay salidas. Entonces, desde las salidas de aquí, tengo un L y un R, es decir, la salida máster, la salida principal, y esta es otra de las posibilidades. Un crossover externo. Los crossovers, los filtros del crossover, los filtros separadores de frecuencia, pueden ser pasivos o activos, dependiendo de si divide la señal antes de la amplificación o después de la misma. Es decir, si divide la señal estando en señal de línea o de carga. ¿De acuerdo? En este caso que he puesto aquí, es simplemente un ejemplo, el crossover divide las señales del espectro en señal de línea. Una vez que hemos dividido, tenemos varios amplificadores. En este caso he puesto un crossover de 2 vías, pues a lo mejor para graves y agudos, y tendríamos un amplificador de graves y un amplificador de agudos. Aquí ya sale la señal de carga, puesto que ya está amplificada, y distribuiríamos la señal a donde le correspondiese, o un altavoz de graves o un altavoz de medios agudos. ¿De acuerdo? Por otro lado, cuando tenemos todas las señales en la mesa de mezclas, ¿qué es lo que hace la mesa de mezclas? Bueno, lo primordial es que cada canal de la mesa tenga un previo. Tiene un potenciómetro de ganancia y tiene además probablemente algún interruptor de atenuación. Si la señal llega muy fuerte, puedes atenuar 6 o 12 decibelios. Además tiene un ecualizador, semiparamétrico suele ser, y tiene un panoramizador. Tiene unos controles de fader, donde vamos a optimizar poniéndolo en 0 dB, y cuando ya está ese canal a tu gusto, lo envías al máster. Cuando ya tenemos todas y cada uno de los canales ecualizados y mezclados a nuestro gusto, todo va a la señal de máster. Es esta señal de máster, LR, la salida principal, la que digo que volvería a través de esta misma manguera a la multipar que está en el escenario. Fijaos que he puesto ahí con mesa analógica. ¿Qué diferencia tiene principalmente? Una mesa analógica es prácticamente igual que otra mesa analógica. Las mesas analógicas, conocida una, conocidas todas. Y otra peculiaridad es que todo lo que quieras introducir en la señal lo tienes que hacer desde fuera. Esto sería un rack multiefectos. Un rack es un mueble donde se insertan pues varios módulos de cosas que vayas a necesitar. Por ejemplo, un ecualizador gráfico, puertas de ruido, compresores, reverberación, etc. Todo eso está externo. Estas cosas que metemos en el rack multiefectos vendrían a través de insertos a esta mesa analógica. Así, el ecualizador gráfico es una cosa que suele utilizar mal casi todo el mundo, porque precisamente se llama gráfico porque con los potenciómetros del ecualizador gráfico haces el dibujo de la señal, del espectro que te gustaría tener. Sin embargo, eso no es así realmente. En un ecualizador gráfico suelen ser, si es por octava tenemos 10 filtros y si es por tercios de octava tenemos 30 filtros. Lo normal es que sea de 30 filtros. Esos 30 filtros tienen una frecuencia central y son inamovibles. Una frecuencia central que coincide con un tercio de octava. Si tú subes o bajas ese tercio de octava, estás subiendo un rango muy estrecho. Entonces, dependiendo de dónde esté el problema de tu señal, que es el que quieres corregir, debes ir solo a ese filtro y atenuar o amplificar lo suficiente como para corregir ese defecto. No hacer el dibujo con los potenciómetros que te ofrecen cada filtro. No sé si me he explicado. Esto es una muy mala praxis y que se ve mucho.
Lo más recomendable, y más a día de hoy, no usar ecualizadores gráficos. Usar ecualizadores paramétricos, donde las frecuencias centrales se pueden mover a lo largo del espectro. Y así seleccionas tanto la frecuencia central como el factor Q, que es la pendiente que puede tener el filtro, desde un notch hasta uno que sea muy abierto, un ancho de banda muy abierto, y luego además amplificar o atenuar lo que tú quieras. Eso sería lo más recomendable. Ya incluso con un programa, con un software tipo Cubase, Pro Tools, cualquiera de estos, ya los ecualizadores tienen 6, 8, 10 filtros paramétricos para poder ecualizar a tu gusto y dejar la señal absolutamente plana. Si me podéis interrumpir cuando queráis, ¿vale? Si alguien tiene alguna pregunta antes de continuar y... Vale. Bueno, como decía, esta es la conexión de front of house, la mesa que está fuera del escenario, que está entre el público, y con mesa analógica. Ahora vamos a ver la conexión de monitores. Los monitores serían los que están dentro del escenario. Y habría que hacer una clasificación entre lo que cada músico o cada conferenciante va a oír con una mezcla general. A esa mezcla general la vamos a poner en los laterales y se va a llamar sidefill. Sidefill, como un relleno lateral. En ese sidefill hay una mezcla completa. Luego, en cada uno de los monitores, que pueden ser de este estilo, o sea, cuñas, o pueden ser in-ear monitor, lo que en televisión se conoce como pinganillo, o intraural, ¿no? También se conocen los auriculares intraurales. Nosotros le llamamos IEM, in-ear monitor. Ahí mandamos solamente la mezcla que quiera ese conferenciante o ese músico en concreto. Para ello, la mesa de monitores debe tener muchas más salidas que la mesa de front of house, porque vamos a necesitarlas por lo menos una por músico. Esta es otra posible conexión. Vemos que salimos aquí a través de dos auxiliares de la misma mesa, de los retornos de la mesa al escenario, y se amplifica la señal L y R, y luego aquí estarían los crossover internos, los filtros de divisores de frecuencia que suelen estar internos dentro de cada caja acústica. Bien, esta sería la mesa digital. Si veis, aquí ha desaparecido el rack de efectos. En una mesa digital se puede personalizar, se puede automatizar. Una mesa digital viene a ser como un software de Cubase o de Pro Tools o de Reaper. Tiene un montón de filtros de todo tipo. Tengo ecualizadores gráficos, paramétricos, reverberaciones, tengo puertas de ruido, compresores. Por cierto, ahora que estoy diciendo eso, antes no he dicho la reverberación. ¿Para qué me sirve la reverberación en un concierto? Cuidado que esto es un arma de doble filo. La reverberación está muy bien para tapar errores. Es fenomenal para tapar errores, pero también pierdes mucha inteligibilidad. ¿Para qué sirve la reverberación realmente? Para conocer las dimensiones del recinto donde se está produciendo el evento. Si tú tienes una reverberación muy cortita, el aula o el recinto es muy pequeño. Si tienes una reverberación muy grande, como una iglesia, como una catedral, es un recinto muy grande. De eso se trata, de imitar un recinto. ¿Qué diferencia hay entre reverberación y eco? Bueno, 50 milisegundos. Esa es la diferencia que hay. Cuando la primera reflexión llega a menos de 50 milisegundos, nuestro oído lo integra todo junto y parece que es un mismo sonido. Sin embargo, si llega después, ya los diferencia y parece que son sonidos distintos. ¿De acuerdo? Entonces, tocando los parámetros de la reverberación, podemos conseguir imitar, simular un recinto determinado. Hay muchas reverberaciones donde ya directamente vienen parámetros que son para determinar directamente
las dimensiones del recinto. Pues uno de 15 por 13 por 4, vale, y sale una reverberación determinada. Además tenemos multiefectos, efectos de nivel, efectos de tiempo. O sea, tenemos Octaver, tenemos Flanger, tenemos Chorus, tenemos un montón de cosas. Tenemos compresores fundamentales en las músicas y en las palabras modernas. Todo lleva mucha compresión. Rompe la dinámica por completo. ¿Eso interesa? Bueno, pues según en qué negocio estemos. Los anuncios televisivos. En los anuncios televisivos está todo comprimido al máximo. Si os fijáis, cuando llega la publicidad hay que bajar el volumen. Está todo comprimido al máximo. Puertas de ruido, cribar. Vamos a darle 2 parámetros. Vamos a darle 3, perdón, a la puerta de ruido. Eso es lo que habéis visto hace un momento, ¿no, José? Un umbral. Dime un umbral y a partir de ahí dejaré pasar la señal. Por debajo no. Ese umbral lo necesita. Y luego un ataque y un release. Cómo de rápido quiere que se abra la puerta y que se cierre. En el compresor tenemos 4 parámetros. Además de ese umbral, a partir de dónde quieres que empiece a comprimir, tenemos un ratio que dice cuánto quieres que comprima. Vale, bueno, y la fuente de alimentación. Vale, como decía, todo eso ya está aquí integrado en la mesa digital. Hay aquí unos conectores que no he hablado antes. Esto ya es esta conexión ya es para un evento más grande. Tenemos distintas, aquí he puesto subbox, pero realmente son mangueras multipar. Hay muchas mangueras multipar distribuidas a lo largo del escenario. Por ejemplo, podemos poner una en la tarima de donde está la batería. Pues conectamos todos los micrófonos de la batería, el bombo, la caja arriba, la caja abajo, el charles, los timbales, todos los que tenga la batería. Y la manguera, en lugar de tirar un montón de cables hasta el splitter, los conectamos en la multipar y ya solamente tenemos que tirar una única manguera multipar, que llega hasta el splitter. En el splitter hacemos, según la lista de canales que nos hayan pasado, en el rider, los músicos, pues vamos conectando el orden de todos los canales. Y aquí es donde se divide la señal. Vamos a tener, a través de conectores Harting, porque son muchas señales, llevamos conectores Harting, que son los homologados, son los profesionales, y vamos a llevar conectores Harting a la mesa de monitores y conectores Harting a la mesa de PA, de front of house. ¿De acuerdo? Una vez aquí, la señal se digitaliza. Tiene aquí sus previos, igual que antes. Vamos a hacer toda la mezcla con todos los efectos, ya no vamos a utilizar insertos, no hacen falta. Vamos a meter las reverberaciones, las ecualizaciones, etcétera, etcétera. Y de aquí vamos a sacar la señal, el máster principal, a un procesador, que es lo que os enseñé antes, como el Galileo de Meyer Sound. En este procesador, la señal sigue siendo digital, no hemos convertido todavía. Y aquí vamos a decir cómo vamos a distribuir la señal, cómo la vamos a procesar. Le podemos introducir delays, le podemos introducir más ecualización, si queremos, otra reverberación, otra compresión distinta. Todo lo que queramos lo podemos hacer aquí en este procesador. Lo más importante de esto es que como vamos a ir a un line array, en los line array tienen módulos separados que están angulados para llegar a todas y cada una de las zonas del aforo. Es decir, el módulo de abajo está muy angulado para que la cara dé a las primeras filas, mientras que lo de arriba está en plano para tirar el tiro lo más lejos posible para llegar a las últimas filas. ¿Vale? Esa es la angulación que previamente al concierto hay que calcular. Entonces, para esto se utiliza una técnica que se llama amplitude tapering, que es que cada módulo del line array, cada módulo va a tener 3 decibelios menos que el anterior. ¿Por qué? Porque el que tira el tiro más lejos tiene que tener más potencia que el que está tirando el tiro aquí abajo a las primeras líneas del público, a las primeras filas. Por eso se llama amplitude tapering, ¿vale? Entonces, todo eso se lo vamos a dar aquí en este procesador. ¿Cuántos decibelios queremos que reproduzca cada uno de los módulos de array? ¿Cuánto delay queremos que tengan?
delay. ¿Pero y delay para qué? Bueno, pues muy sencillo, porque además del line array vamos a necesitar más rellenos, como por ejemplo el front fill. O por ejemplo, si estamos en un estadio de fútbol, viendo a los Rolling Stones, os habéis fijado que hay más line array en el centro del estadio. Entonces, cuando hay que hacerlo para que salga la misma señal desde el escenario que desde el centro del estadio. Entonces, ese pequeño retraso es un delay que tienes que compensar. Se compensa aquí, ¿de acuerdo? Decía, el front fill. Sí, ¿para qué sirve un front fill? Bueno, pues un front fill sirve cuando las cajas tienen una apertura y si yo soy un line array, yo abro esto a los que estén aquí, pero los que están ahí no oyen el line array. Entonces lo que hago es poner justo en boca de escenario un front fill para que llegue a las primeras filas del público. ¿Cómo voy de tiempo? Vale, pues una vez que hemos devuelto la señal, se saca de aquí, como hacíamos con la manguera multipar, sacamos la salida master principal y la llevamos hasta el line array. El line array suele ir autoamplificado. Cada módulo de line array suele ir autoamplificado. Se conecta con Speakon y llevan dos cajas que son medios y agudos. Otra señal se va a ir a los subgraves, que van a estar en boca de escenario. ¿Cómo colocamos los subgraves? Bueno, pues hay quien los coloca erróneamente en L y R. Hay otros que ponen una línea. Y hay otros que ponen una línea y delante otra línea a una distancia determinada para cancelar las frecuencias que no nos interesen. Pero eso es otra película. Ahí no vamos a entrar. Eso es una suma algebraica de ondas que de fases para controlar la señal que tú quieres tener. Como digo, subgraves, front fill y line array en L y R. Todo eso tiene que salir de aquí, del procesador. ¿Vale? La señal ya se hace analógica cuando vuelve aquí. Pero mientras tanto permanece digitalizada. ¿Cómo se hace la conexión de monitores con mesa digital? La mesa, al igual que teníamos en analógico, la gran diferencia que hay entre mesa de monitores y mesa de front of house es el número de salidas que tiene. Porque cada músico va a necesitar una salida diferente, porque vamos a tener que especificar qué quiere cada uno de los músicos. Entonces, esta es otra posible conexión, que es cuando desde el procesador me ha llegado, cuando he recibido aquí todos los micrófonos y todas las fuentes emisoras que hay en el escenario, saco dos mangueras, suelen ser de 24 pares cada manguera de Harting, y me las traigo aquí a la mesa de monitores. En la mesa de monitores hago una mezcla completa, que es lo que voy a sacar en mi salida master principal a sidefield. Una mezcla completa de todo lo que se oye en escenario. En escenario, como tenemos los subgraves debajo, lo más normal es quitar todos los graves que haya aquí en la mesa. Todas las señales que te llegan, le quitas todos los graves. O todo lo que estés recibiendo de los subgraves, lo quitas, para que no haya un rebufo de graves. Y aparte de eso, quitamos reverberación, porque no queremos que la señal sea muy inteligible para que los músicos escuchen bien, pero ya el resto de la mezcla es igual, es lo que cada uno quiera. O sea, que salgan todos los instrumentos por igual, y salen por el sidefield. Luego, cada músico dice, yo solamente quiero el bombo y el piano, para no perderme, ¿vale? Pues le envía solamente el bombo y el piano. Otro dice, pues yo quiero la caja y quiero la guitarra, pues caja y guitarra, cada uno lo que quiera. ¿Cómo? Pues bien por una cuña, bien por dos cuñas en estéreo, bien por in-ear o bien todo junto. El baterista dice, yo es que necesito escuchar bien el bombo y la caja, y esto tiene mucho grave, ¿vale? Pues entonces al baterista poner un drum fill.
Un drum fill. ¿Qué lleva esto? Un refuerzo de graves, para que no se pierda, para que el bombo normalmente se lo pone en la espalda, entonces nota la energía del bombo cada vez que golpea. ¿Cómo distribuimos esto? Pues por ejemplo así, como decía antes, bien a través de un crossover externo, que como decía puede ser activo o pasivo, dependiendo de si estamos amplificando señal de línea o señal de carga. En este caso es de línea, dividimos la señal y se amplifica y se manda a los altavoces. Los crossovers suelen ser de 3, 4 o 5 vías. Si son de 3, se divide en graves, medios, agudos. Si son de 4, graves, medios agudos y agudos. Y si son de 5, subgraves, graves, medios agudos, medios graves, medios agudos y agudos, dependiendo de las vías que tenga el altavoz. Y bueno, esto es una breve introducción del procesado de la señal de audio en un evento. Estoy abierto a cualquier pregunta que me queráis hacer. Bueno, muchas gracias por la charla. ¿Preguntas? Buenas, ¿qué tal? Bien. Antonio. Yo quería hacer una pregunta y es, ¿sabes si ahora mismo o qué sistemas en nuevas tecnologías, en conciertos en directo, por ejemplo, para evitar todo lo que es la transmisión de la señal vía cable a través del pulpo y el Harting, si hay nuevos sistemas que permitan una gestión más eficaz y eviten errores de conexión, de etiquetado, etcétera, etcétera, si hay algún sistema, nuevos sistemas, ¿no? Pues sí, hay tendencia a hacerlo todo inalámbrico, pero no está funcionando como debería. Hay muchos diales que se cuelan inexorablemente y lo que sí que he visto son cables muy caros de muchísimas piezas que lo que hacen es mantener en vilo el conductor. No sé si me he explicado. El cable no toca el suelo y el conductor no toca la malla. Entonces son miles de piezas pequeñitas que mantienen el conductor en vilo. Pero son cables carísimos y son cosas de muy alta fidelidad para, bueno, gente que lo quiera pagar. Hasta entonces, la verdad es que mientras que el balanceo esté funcionando, no hay mucho problema de ruido. Hay más problemas con los amplificadores porque recepcionan la señal de radio, que muchas veces se te cuela la radio por los amplificadores, que la señal transmitida de un micrófono a través de un XLR. Y siguiendo con esto de la distribución, el tema de audio en red, ¿se está metiendo en directos? ¿O cómo va? ¿Sabes cómo va el tema? No sé, ¿a qué te refieres? A la distribución, en vez de hacer ese tipo de distribución, tirar directamente con RJ45, cable de red y conectar. Esto está hecho con RJ45. Sí. Eso. Es habitual ya llevar mesas digitales y es habitual llevar procesadores de audio y quitarte un montón de peso y de aparatos. Llevarlo todo integrado. Es más, incluso la ecualización se hace a través de una tablet. Llevas un software, el mismo que el de la mesa, y están conectadas a través de Wi-Fi, y entonces te vas recorriendo los altavoces y vas tocando los faders de la mesa, introduciendo y tal. O sea, tienes la mesa también en software aquí dentro de la tablet. Y así te vas dando un paseo y vas ecualizando. Y eso ya se hace mucho. Dime. Tiene aquel chico. Te iba a hacer una pregunta antes has dicho en cuanto a los subgraves, la colocación en un concierto. ¿Qué problema tiene
conectarlo así en línea frente al público. No sé si me explico. Es que, por ejemplo, yo he visto conexiones de subgraves que se conecta un subgrave mirando hacia adelante y otro hacia detrás. ¿Eso está bien hecho? No. No, eso tiene que ver, como decía, es un concepto de suma algebraica de ondas. Entonces, cuando dos ondas de la misma frecuencia se encuentran, algo ocurre, siempre. Entonces, esto de algo ocurre va a depender de la fase en la que se encuentren. Si se encuentran en 0 o 360, esa señal en presión sonora va a ser 6 decibelios más, o sea, el doble, se va a escuchar el doble. Sin embargo, si se encuentran desfasadas 180 grados, se van a cancelar. Esa es la teoría, ¿vale? Luego, esto en la práctica es muy difícil de conseguir porque tienen que ser tonos puros para que no tengan armónicos. Entonces, lo que te decía de los en línea, si tú colocas toda la fila en línea, hacia allá, tú sabes que por motivos de diámetro de los conos, se radian de una manera omnidireccional los subgraves. Entonces, los subgraves están también emitiendo hacia los lados y hacia atrás. Entonces, todo lo que vaya hacia atrás es un problema porque va al escenario. Y todo lo que va hacia adelante se va a encontrar. Entonces, este es un problema. ¿Dónde se va a encontrar? Entonces, lo que se hace de un tiempo a esta parte, bueno, en estilos que no necesiten mucho subgrave, como puede ser el pop, es sacrificar la mitad de tus altavoces, de tus subgraves, para que cancelen en una frecuencia determinada. ¿Qué frecuencia es esa? Pues suele ser la frecuencia de corte del subgrave. Si cortamos, por ejemplo, a 100 hercios, sabes que la longitud de onda de 100 hercios son 3,4 metros. Si los separo 1,7, consigo que estén desfasados 180 grados. Entonces, si pongo un altavoz hacia el frente y el siguiente también hacia el frente, uno de los dos lo estoy sacrificando porque va a cancelar la siguiente señal. Es decir, y si además lateralmente también los separo 1,7, también estoy cancelando. Es decir, estoy haciendo que los subgraves sean directivos, gracias a la cancelación. Pero claro, he sacrificado la mitad de mis subgraves. ¿Me entiendes? A lo mejor esa manera que has visto pretendía hacer eso, pero no es así. Bueno, pues muchas gracias. Creo que ha quedado todo bastante claro. A las pruebas me remito, no hay preguntas. Así que muchas gracias por todo. Gracias a vosotros.